parece que ya se comenzó a grabar. Excelente. Ya está. Genial. Entonces vamos a presentar la diapositiva. Ahí se puede visualizar, ¿verdad? Sí. Genial. Voy a agrandar. Muy bien. Solo que a mí me dificulta ver a los participantes. Solo puedo ver la diapositiva. Ok. Sí. Genial. Entonces vamos a dar inicio a vamos a dar continuidad a estas reuniones mensuales que venimos desarrollando ya desde marzo. En marzo tuvimos 2 charlas, 2 temas interesantes. En este mes de abril tenemos también previsto 2 temas. Este tema que es sobre movilización temprana útil, cuya disertante es la licenciada Estefanía Maidana, y voy a estar yo como moderadora. Pueden escribir en el chat o levantar sus manos, ahora si quieren intervenir, participar, comentar un poquito su experiencia, ¿verdad? Aportes que tengan, bienvenido sea. Entonces, le quiero presentar a la licenciada Estefanía Maidana. Ella trabaja, ¿verdad?, como payaso de hospital en Fundación Doctor Payaso Sonrisa, Paraguay. Es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, egresada a la Facultad de Ciencias Médicas UNA, es especialista en didáctica universitaria de la Facultad de Artes y Diseño y Arquitectura de la UNA. También hizo su residencia en Kinesiología General. Es rehabilitadora neurocognitiva, método Perfetti, Italia, culminando su especialidad en fisioterapia intensiva. Ella es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay, es la tesorera. Y ahí tienen su contacto para tener más datos, más información, que es su canal de Instagram. La secretaria. Secretaria. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la reunión científica. Yo les voy a estar hablando de este artículo, que es un artículo de revisión que está publicado en la revista de Medicina de Emergentología de México. Habla sobre si el uso de supresores es una limitación en la movilización temprana del paciente crítico. Siguiente. Vamos a definir un poquito primero antes qué es lo que, o sea, a qué se refiere con movilización temprana, ¿verdad? La movilización temprana quiere decir que se define como la implementación del ejercicio físico dentro de las primeras 48 a 78 horas del inicio de la patología crítica. Siguiente. Y la utilización de los vasopresores es fundamental para la estabilización para la estabilización hemodinámica del paciente críticamente enfermo. Ahora mantiene una buena perfusión tisular y nos va a evitar daños secundarios en órganos diana. Siguiente. Bueno, el paciente crítico nosotros sabemos que por su estancia nos va nos va a dar una serie de complicaciones funcionales, ¿verdad? Esas complicaciones pueden ser por la patología y por la estancia hospitalaria. Lo que más se afecta son los músculos, ¿verdad? Lo que más rápido se afecta. Y tenemos factores de riesgo modificables y los factores de riesgo no modificables. Entre los factores de riesgo modificables, nosotros tenemos, por ejemplo, la DPC, que es la debilidad del paciente crítico. Nosotros podemos modificar eso. Y lo que es no modificable es el uso de fármacos, ¿verdad? Que es lo que nos va a mantener a los pacientes con vida, ¿verdad? Entonces, siguiente.
Hola, Estefanía, ¿se fue tu señal o se cortó mi señal? Vamos a estar atentos al ingreso de la licenciada, creo que salió. Sí, se cortó su señal y ahora va a volver a ingresar. Ah, sí. Ahí estás de vuelta. Se fue la conexión. Sí. Bien, estábamos entonces que tenemos los factores de riesgo modificables y no modificables, ¿verdad? Que los modificables son la DPC y los no modificables son los fármacos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El uso de esos fármacos nos generan a nosotros una apoptosis muscular, pero no podemos nosotros prescindir la salud muscular de la estabilidad hemodinámica. Entonces siempre se va a priorizar la estabilidad hemodinámica. Entonces, los que nos propone el artículo es, siguiente, es evaluarle a ese paciente crítico desde la profundidad, no solamente una evaluación simple, ¿verdad? Y ellos nos proponen 3 evaluaciones. Nos proponen la exploración clínica, nos proponen la ecografía y nos proponen la tendencia de los signos vitales. Siguiente. Dentro de la evaluación clínica, ellos nos proponen una tabla, un checklist de evaluación hemodinámica previamente al inicio de la movilización temprana, ¿verdad? Nos presenta la presión arterial sistólica tiene que estar por encima de 90, la presión arterial media por encima de 65, la frecuencia cardíaca entre 50 y 120 latidos por minuto, dosis bajas o dosis medias de vasopresores, necesidad de un solo vasopresor, ausencia de moteado, llenado capilar menor a 2 segundos y la uresis mayor a 1 ml por kilogramo hora. Y la tendencia de signos vitales estables en las últimas 24 horas. Si de por ahí nosotros tenemos respuestas negativas en algunos de estos, de esta evaluación, nosotros tenemos que discutir con nuestro equipo multidisciplinario si va a favorecer o no la movilización temprana. Siguiente. Nos presenta que la ecografía es algo muy práctico que nosotros podemos utilizar para darnos como una mirada a cuáles son los factores que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, la evaluación muscular de miembros inferiores, lo que es el diafragma. Entonces, hacer no me sale la palabra, como un diagnóstico previo, como un seguimiento y como un tratamiento, ¿verdad? Siguiente. Nos presenta lo que es la tendencia de los signos vitales. Nos habla sobre la coherencia hemodinámica, ¿verdad? Nos dice que tenemos que tener una coherencia hemodinámica, que significa que no solamente debemos mirar el monitor del paciente para saber si ese paciente está estable o no, tenemos que ver más allá. Todo lo que es micro y macro circulación, por eso nos presenta lo que es el moteado, el índice de moteado, ¿verdad? Nos presenta también, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor, por ejemplo, una presión arterial estable, o sea, dentro del rango, no necesariamente quiere decir que ese paciente presenta una buena perfusión tisular.
Nos presenta también la combinación de 2 vasopresores o 2 dosis altas, evaluar y identificar los fármacos, las dosis y la concentración. Entonces nos presenta esta tabla que para mí, siguiente, para mí fue muy útil. Yo uso con todos los pacientes porque nos da es como un semáforo. Nos presenta que, por ejemplo, si tenemos una dosis y esa dosis está dentro del semáforo verde, nosotros podemos empezar a hacer la movilización temprana, ¿verdad? Si está en un semáforo amarillo, nosotros tenemos que tener precaución a la hora de la movilización temprana, evaluar, como dice, más allá, ver por qué está en esas dosis, por qué está en ese semáforo amarillo. Y si nosotros observamos, o sea, vemos que esa dosis está dentro del semáforo rojo, es evitar lo que es la movilización temprana. Entonces, el artículo dice que es más importante la evaluación hemodinámica estricta para poder determinar los riesgos de la movilización. Siguiente. Y nos presenta que en el 2017, 7.500 pacientes recibieron un total de 22.000 sesiones de movilización temprana y dentro del 2.6% tuvieron unas consecuencias menores y dentro del 0.6% tuvieron una consecuencias graves. Dentro de esos eventos menores, por ejemplo, entraba lo que es la modificación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, y de las consecuencias graves presentaban, por ejemplo, arritmias o extubación o asincronías, pero nos dice que si tenemos un buen equipo multidisciplinario que esté capacitado, que tenga experiencia, que haga una correcta evaluación del paciente, las consecuencias, tanto adversas o las graves, se pueden reducir. Siguiente. Y la intensidad de la movilización va a depender siempre de cómo esté el paciente, ¿verdad? Cuál es su grado de fuerza, cuál es su grado de funcionalidad. El artículo recomienda utilizar escalas validadas para empezar, ¿verdad? Nos presenta, por ejemplo, la escala de Apache, de Glasgow, nos presenta la escala de MRC, escalas tanto de movilidad, escalas de pseudonalgesia, nos presenta varias escalas, y que a través de eso nosotros podemos ponernos retos funcionales para ir incrementando la movilidad. Y nos dice también que tenemos que tener cuidado cuando el paciente requiere beta bloqueadores, porque eso nos da una respuesta adrenérgica reducida. La sedestación, la bipedestación y la marcha siempre es segura con uso de vasopresores, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta en qué semáforo está, ¿sí? Si está en el verde, en el amarillo o en el rojo. Y que muchas veces tenemos que superar esa barrera de contraindicación al ejercicio, ¿verdad? Simplemente el uso de los vasopresores o de alguna pseudonalgesia. Siempre tenemos que evaluar en qué semáforo está para saber realmente si se puede o no se puede, pero no porque esté utilizando algún fármaco, estrictamente no se va a poder hacer la movilización temprana. Siguiente. Bueno, y el trabajo concluye con que la movilización temprana es una intervención segura en el paciente crítico, que la evaluación hemodinámica es fundamental para identificar el momento adecuado para iniciar el ejercicio físico, que los criterios de seguridad van más allá de los parámetros básicos y que es fundamental la implementación de protocolos de movilización temprana en cualquier servicio hospitalario para que nosotros podamos disminuir
disfunciones que no genera el paciente crítico. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta o algún aporte. Muy interesante el artículo y justamente el título dice, ¿verdad?, que uso de vasopresores, una limitación, se pregunta, ¿verdad?, una limitación en la movilización temprana del paciente crítico. Y hay aspectos de evaluación muy factibles, considero yo, de aplicar. Creo que ahí escribió un colega, Rodrigo Rojas. Adelante. Voy a leer un poquito la pregunta de Rodrigo y luego le damos la palabra a, creo que Víctor levantó la mano. Dice, ¿se necesita que el paciente esté lúcido para realizar las movilizaciones? Bueno, tenemos que evaluar la escala neurológica, ¿sí? Como es, el lúcido se refiere a que el paciente nos preste atención, ¿verdad? A veces el paciente está confuso o a veces está con delirio. Entonces se dificulta un poco más hacer esas movilizaciones activas. Pero podemos, por ejemplo, sentarle al paciente, así como vieron en las imágenes anteriores. El paciente podemos sacarle de la cama, puede estar sentado, con eso ya hacemos muchísimo. No importa que el paciente esté con un tubo orotraqueal, o esté traqueotomizado, o esté con BNI, o esté con asistida, o sea, ARM. Siempre tenemos que evaluar y pensar si es que va a servir o no va a servir, ¿verdad? Lo ideal sería que el paciente esté lúcido, pero muchas veces en la UCI casi todos los pacientes no están lúcidos, están un poco confusos, a veces están con delirio, se dificulta un poco más, pero sí se puede realizar ciertas movilizaciones, ¿verdad? Si el paciente está despierto y puede hacer, además de la activa, la pasiva. Y él pregunta, ¿sirven o no las movilizaciones pasivas? Y algún parámetro que puede aplicar para movilizarle de forma pasiva. Claro, se recomiendan movilizaciones activas más que movilizaciones pasivas. ¿Por qué? Porque hay estudios donde nos dicen que haciendo movilizaciones pasivas nosotros no cambiamos prácticamente nada al paciente. Entonces se recomienda siempre, primero, coordinar con el equipo multidisciplinario para que las sedaciones se vayan disminuyendo lo más rápido posible. Obviamente siempre evaluando con el equipo si se puede. Y empezar siempre con movilizaciones activas, porque no hay estudios, o sea, hay estudios donde dicen que las movilizaciones pasivas no cambian nada, ¿verdad? Entonces siempre se prefiere movilizaciones activas. También hay estudios donde nos indican sobre los usos de las electroestimulaciones durante, por ejemplo, sedaciones, pero ahí hay que evaluar otra vez en qué semáforos están las sedaciones. Pero se prefieren más las activas que las pasivas. Y continúa la pregunta de Rodrigo, dice, ¿cuál sería el parámetro o la escala, cuál sería para aplicar la movilización pasiva o la activa, ¿verdad? Si bien ahora planteaste los criterios clínicos, ecografía y estas escalas de checklist, ¿verdad? Estos puntos que uno tiene que observar. Pregunta él si hay algún tipo de escala, algún parámetro
que nos permita iniciar la movilización pasiva, ¿verdad? En el caso del paciente sedado. Y también dice la progresión, cómo ir progresando en esa movilización. Bueno, las escalas que vamos a utilizar siempre tienen que ser escalas validadas. Nunca utilizar escalas que todavía no se, o que están en proceso de validación o que todavía no se validó. Las escalas, por ejemplo, tenemos, dependiendo de lo que, del paciente, de lo que vamos a hacer. Las escalas de pseudoanalgesia, las escalas, por ejemplo, las de Apache, las de SOFA, las escalas de MRC, la dinamometría, hay otra escala que se llama CPAX, una escala que es la que yo más utilizo porque nos resume más lo funcional. Por ejemplo, nos presenta la parte de musculoesquelético, respiratoria, ARM, pseudoanalgesia, o sea, en una escala está, y nosotros vamos, vamos anotando y viendo, ¿verdad? Entonces, siempre utilizo escalas validadas y escalas que se utiliza en tu unidad de trabajo, ¿verdad? Porque hay escalas validadas que, por ejemplo, muchos centros no utilizan otros tipos de escalas. O sea, también es mucho escalas que utilizan dentro del hospital. Si hablamos de kinesiología, siempre utilizamos la escala MRC y la dinamometría. Y la de CPAX. No sé si alguien utiliza la de CPAX, pero nosotros utilizamos la escala de CPAX. La progresión era otro, ¿verdad? La progresión, cómo ir avanzando, o sea que cómo ir dosificando seguramente esa actividad o esa movilización temprana. Va a depender siempre por ejemplo, cómo vos evaluaste al principio, cómo es esa línea de tiempo, ¿sí? Empezar siempre de menor, de movilización activa menor, y ya le vamos empezando a dar cargas, con cargas, sin cargas. Por ejemplo, si el paciente en muchos casos no se puede trabajar porque el paciente, por ejemplo, está con delirio, no está confuso, le sentamos al paciente. Entonces, vamos viendo, vamos progresando día a día, porque el paciente crítico es, hoy está bien, mañana está mal. Entonces, día a día yo tengo que ir evaluando. Yo evalúo todos los días según mis escalas, según la dosificación, los fármacos, porque hoy puedes estar usando un fármaco, mañana puedes estar utilizando otro fármaco. Por ejemplo, el kinesiólogo de turno de la mañana, estaba con un fármaco, al siguiente kinesiólogo del turno tarde estaba con otro, el de turno noche estuvo con otro. Entonces, al paciente crítico hay que evaluarle todos los días y de acuerdo a nuestra evaluación, nosotros vamos a ir progresando con los ejercicios. Sí, y no sé si queda claro, licenciado Rodrigo, yo sé que el colega sí es Rodrigo, no veo su carita, pero sí es el colega que está en terapia intensiva en el hospital de Luque. Es muy pertinente verdaderamente las preguntas y es algo que a veces tememos los fisioterapeutas, de le muevo, no le muevo, me voy a embollar, no me voy a embollar, el paciente está delicado, a veces el médico te pide movilizarle ya licenciada y a veces vos querés ser un poco más prudente con el abordaje y ese aspecto también clínico y el trabajo con el equipo multidisciplinario, como mencionó la licenciada, es importante, no trabajar de forma aislada. Y dice, ¿se puede hacer destete de ARM y movilización temprana? Pregunta. Creo yo que es simultáneo, pregunta él, encaminando al destete, movilización. Nosotros siempre tenemos que pensar, bueno, es así como yo pienso. El paciente entró en la unidad de terapia intensiva y está intubado. Lo primero que yo tengo que pensar es extubarle ya a ese paciente.
O sea, hoy se intubó, hoy ya tengo que pensar en el proceso de extubación o en el proceso de weaning o de destete. Entonces, ese proceso de destete, ese proceso de weaning, yo tengo que trabajar con mi equipo multidisciplinario. Enfermería, médico, kinesiólogo, terapistas ocupacionales, si tenemos fonoaudiólogos también. Ir hablando, ir viendo, ya progresando hacia la extubación del paciente. A nosotros nos sirve muchísimo que, por ejemplo, las sedaciones ya se vayan disminuyendo lo más rápido posible. Pero eso no es mi decisión, es decisión del equipo. Es decisión del médico si corresponde o no corresponde, ¿verdad? Entonces, el trabajo de NUTI es un trabajo multidisciplinario. Entonces, yo tengo que pensar en el destete de la RM ya cuando al paciente se le intubó. Ahí ya mi cabeza ya tiene que pensar en eso. Trabajar con el equipo multidisciplinario para que el paciente crítico tenga mayor funcionalidad, porque va a tener una disfunción, va a haber una DPC. Si el paciente crítico siempre tiene una DPC, esté o no esté en la sala de UTI, siempre va a tener. Lo que nosotros queremos es disminuir eso, ¿sí? Que no tenga una MRC mucho, o sea, que no esté débil, que lo que pasó mucho en pandemia, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo tengo que pensar, en que mi DPC no sea tanto, ¿sí? Porque va a tener, de que va a tener, porque nosotros hablamos hace rato que los factores de riesgo pueden ser patológicos, modificables o no modificables, ¿sí? Dentro de esos modificables es lo que nosotros tenemos que trabajar. Lo que es no modificable es el uso de los fármacos. El paciente va a tener una apoptosis muscular por el uso de esos fármacos. Pero nosotros no podemos prescindir la salud muscular de la hemodinamia del paciente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es disminuir o darle mayor rapidez a que no disminuya tanto, no sea tan débil, no salga tan débil de la unidad de terapia intensiva. Sí. Y pregunta Leticia Tur, ¿verdad? Colega también que está en cuidados críticos. Dice, en neurocríticos muchas veces los pacientes no se despiertan enseguida. Queda comatoso, incluso con ayuda a estos tipos de pacientes, si no hay cambio en la movilización pasiva. Siempre hablando que ya no hay sedación ni vasopresores. Entonces entiendo yo que son pacientes neurocríticos y la movilización pasiva ayuda, por supuesto, a los pacientes. Y ella dice, hablando que haya o no sedación ni vasopresores, dice. Sí, me faltó un poquito explicar, Leti. Adelante, puedes habilitar también el micrófono. Sí, bueno. Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. ¿Qué tal? Mi pregunta es la siguiente. Hay un artículo donde dice que movilización pasiva entonces no produce ningún cambio. ¿Y cómo trabajamos entonces estos neurocríticos que quedan comatosos y están ya traqueotomizados y tubete continuo? ¿Cómo nosotros hacemos la movilización y ayudar a este tipo de pacientes? Bueno, a mí me costó muchísimo. A ver, vamos a hacer esto. A mí me costó muchísimo cambiar de pensamiento. Cuando yo hice la formación en rehabilitación neurocognitiva, yo utilizo la rehabilitación neurocognitiva de mis pacientes neurocríticos.
porque yo no conseguía mucho la rehabilitación convencional para que vayan mejorando. Entonces, el neurocrítico es una parte. Pero yo no utilizo movilización pasiva porque yo leí mucho y no hay cambios, yo no voy a generar cambios en ellos. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a formar en lo que es la terapia neurocognitiva. Yo aplico rehabilitación neurocognitiva a mis pacientes neurocríticos. No, yo no aplico movilización pasiva, yo aplico otro tipo de terapia que es la de neurocognitivo. Eso va a depender de la evaluación. O sea, por ejemplo, el paciente hay veces que está con mucha espasticidad, entonces yo le hago cierto tipo de terapia, yo le siento a mis pacientes neurocríticos, llegamos a trabajar, por ejemplo, en bipedestarle al paciente neurocrítico, todo dependiendo de cómo es la evaluación día a día. Pero yo utilizo otra terapia. Podemos hablar de eso en otra reunión científica para explicarles mejor sobre lo que es la terapia neurocognitiva y cómo yo aplico eso en un paciente neurocrítico. Pero yo me estoy refiriendo a uno, viste que generalmente los neurocríticos severos son pacientes que no colaboran mucho, que digamos, quedan, en muchos casos nosotros tenemos muchos TCE y no sé, Sí. movilización y cambio de decúbito únicamente puede hacer. Sí. Es realmente a mí me costó muchísimo también sacarme ese pensamiento que dice Leti. El paciente neurocrítico no colabora mucho y el paciente, no sé si llegaron a ver la foto, creo que una de las primeras fotos es un paciente neurocrítico y él estaba sentado, estábamos haciendo perfetti y él me respondía bastante bien. Es complicado. Es cambiar el pensamiento de Bueno, abrirnos un poco a lo que es no solamente movilizar, hay muchos métodos y mucho acceso. Carlos, creo que sí, abre. quiero aportar algo. Sí. Vos sabés que ahora que estoy escuchando, para otro tema, ¿verdad? Podría ser, y va a ser muy interesante hacer movilización pasiva versus movilización activa, porque yo ya estuve en ese dilema que vos estás diciendo, Estefanía, yo también en un momento llegué a decir la movilización pasiva no sé si sirve tanto, y justo ahora que tuve vacaciones, tipo, tuve tiempo de leer y me estuve fijando, hay artículos nuevos que hablan otra vez de movilización pasiva. O sea, no es que es una herramienta más que tenemos y no es que hay que descartar del todo. Tenés razón que hay que evaluar el paciente y ver cuándo debemos aplicar y cuándo no, ¿verdad? Pero no, por eso te digo, tendríamos que hacer ahí un tipo un debate entre a favor y sí, exactamente, porque va a ser súper interesante. Gracias, Carlos. Gracias porque Carlos también es trabaja también en la terapia intensiva y va a ser un placer escucharle también a él. Entonces, podemos armar una reunión, ¿sí? Otra reunión científica y hablamos sobre eso, ¿sí? Podemos sin problema. Sí, antes de darle la palabra a Víctor, justamente acá preguntan, ¿verdad? Si esa movilización pasiva ayudaría a evitar la rigidez articular, entre otras complicaciones. Dependiendo de la finalidad, se va a aplicar la terapéutica, ¿verdad? Activa, pasiva. Y cada uno tiene su beneficio y su aspecto positivo. Y Víctor levantó la manito y luego sigo leyendo el chat. Adelante, Víctor. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Profe, hay muchas preguntas y súper interesante la charla, la reunión. Entonces mi pregunta va un poquito de qué tan válido podría ser
las movilizaciones, evaluando un poco según la escala de RAS, ¿verdad? De un RAS -3, por ejemplo, en un paciente crítico. Porque nosotros en un servicio implementamos la movilidad al menos en una intervención kinésica en sí de un RAS -3. Y normalmente se empieza con las movilizaciones pasivas y así como dijo la profe, acotó también, ¿verdad? De que tiene sus beneficios de activaciones musculares y evitar la rigidez articular y todo eso, ¿verdad? Entonces, en ese momento es lo único que podemos implementar, ¿verdad? Porque en ese estado de RAS del paciente no nos va a hacer nada de movilizaciones activas, nada. Esa es mi pregunta, profe. Sí, Sí. ese es el debate. El debate entre la movilización. Está bien, está súper bien. Sí, si es la herramienta que tenemos, si esa es la herramienta con la que contamos, entonces, ¿por qué no implementar? Yo había hablado al principio que no conseguimos cambios, ¿verdad? De lo que es la activación muscular. Yo no voy a conseguir cambios. Por ejemplo, yo quiero que mi paciente tenga menos BPC con una movilización pasiva, yo no voy a conseguir, a eso no es lo que yo me refería. Entonces, por ejemplo, yo tengo esa herramienta, bueno, la utilizo sin problema. No hay problema. Pero el debate está. Sí, Podemos profe, hacer, sí, podemos hacer, exactamente, claro, profe, porque es lo que se viene haciendo y justamente es sí, para ver en qué claro, podemos mejorar, ¿verdad? Y así mismo, obviamente buscar el óptimo beneficio para el paciente así y mismo. nuestra No, actualización constante, ¿verdad? claro, sí, Y sí, Así. sí. una última pregunta, si se puede. Estamos en una implementación de algo muy nuevo para nosotros, que es la ecografía, ¿verdad? Entonces ya se está viendo que muchos kinesiólogos en muchas partes ya están haciendo ecografía y en este aspecto quisiera preguntar en qué segmento corporal, profe, sería la ecografía en sí y en cómo nos va a beneficiar ese estudio, ¿verdad? En qué caso y qué puertas nos puede abrir eso. Sí, 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 hay tiempo. Yo tengo también un pequeño material que querría compartir y justamente habla de esos puntos. Pero a mí me encantan los debates. Solemos hablar, ¿verdad? Con Estefanía y con otros colegas que estos aportes que varios de los colegas están mencionando y estas preguntas que nos hacen reflexionar sobre nuestro quehacer es lo que nos nutre, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y a mí me alegra la participación de los colegas. Veo varios profesionales que están actualmente trabajando en cuidados intensivos y pueden dar aportes. Y yo me pregunto, ¿hay protocolos de movilización temprana actualmente en nuestras instituciones? Me pregunto yo, ¿verdad? Y si no hay, sería interesante crear esos protocolos. Y voy a seguir leyendo unas preguntitas más aquí. Dice María Ángela Martínez, que el paciente esté en UCI y de por sí ya es candidato a debilidad muscular adquirida, pero una no movilización pasiva, ejemplo como CABAT, no traerá posteriormente rigidez y límite en el proceso evolutivo de la movilización activa, del mantenimiento circulatorio, edema, etcétera, dice ella. No sé si es un aporte, una reflexión o una pregunta. Seguramente ella menciona que esa movilización pasiva ayudaría, ¿verdad? A la parte circulatoria, las movilizaciones articulares, evitando la rigidez. Sí, Voy a claro, seguir. claro que Sí. sí. Siempre Eh, tenemos que saber cuándo nomás, cuándo sí, cuándo no, cuándo usar y cuándo dejar de usar esa movilización pasiva. y más arriba, Daisy pregunta, dice, ¿podría hablar del tipo de actividad o movilizaciones en pacientes con edema generalizado, despiertos y con dolor? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que saber qué tipo de edema es. El paciente crítico generalmente está sobrecargado, hay una sobrecarga. Entonces, tenemos que ver si es que lo que nosotros vamos
a utilizar, ¿le va a servir o no le va a servir? Si es realmente un problema linfático que nosotros podamos hacer los ejercicios kinésicos para eso, o es porque el paciente está con una sobrecarga de líquidos, que lo único que le va a ayudar es, por ejemplo, disminuir algún aporte hídrico o hacer la diálisis. O sea, va a depender de qué tipo de edema es. Siempre tenemos que evaluar y ver si es o no es algo que yo pueda modificar. Si es algo que yo pueda modificar, podemos hacer los ejercicios linfokinéticos que conocemos. No voy a más decir, se va a crear otro debate. Entonces yo implemento el ejercicio linfático que yo conozco, pero siempre evaluar del por qué el paciente está con edema, cuál es el motivo, si es solamente una sobrecarga hídrica o realmente hay un problema linfático ahí. Bueno, acá Norma pregunta, dice, con la movilización pasiva, ¿es una herramienta para evitar la rigidez y la falta de producción de líquido sinovial en aquellos pacientes con fuerza 0 a 1? Seguro que ella se refiere a la movilización pasiva y, como habíamos mencionado, evita o controla esa rigidez, esos acortamientos musculares, posturas viciosas. Seguro que a eso se refiere. Sí, bueno, hay el debate de la movilización pasiva. No voy a cambiar, no voy a generar fuerza muscular haciendo movilización pasiva. Puede que ayude a la rigidez y al líquido sinovial, puede que ayude a eso. Pero si yo quiero realmente mejorar, yo tengo que implementar movilizaciones activas y ir progresando con cargas. Muy bien. Si tenemos un tiempito, a mí me gustaría presentar un artículo que leí que habla de la estimulación neuromuscular en pacientes críticos. Habla un poco de las mioquinas y de la debilidad muscular adquirida en UTI. Entonces, si se puede, quisiera por lo menos un resumen, hablar de ese material y podemos seguir debatiendo y podemos ir leyendo las preguntas desde el chat sin ningún problema. Ahí se logra ver, ¿verdad? Se ve. Sí. Voy a agrandar. Creo que este tema es realmente importante y recuerdo cuando el comité científico, ¿verdad?, cuyos miembros integra también la licenciada Estefanía y otros colegas, al optar por temas de investigación en estas reuniones clínicas, buscamos temas relevantes de impacto y de necesidad para varios colegas en varias áreas. Y hablando sobre debilidad muscular adquirida en UTI y la movilización temprana, esto tiene una repercusión a largo plazo, como sabemos, en sala de internación y tras el alta del paciente. Y todas estas evaluaciones que la licenciada nos había mencionado para decidir esa actuación kinésica es interesante, ¿verdad? Y este artículo que ustedes ven ahí del 2021 fue recepcionado, aceptado en el 2021 y su publicación figura en el link de 2022. Habla de la estimulación eléctrica neuromuscular en pacientes críticos, una revisión narrativa. Y en el resumen, y luego yo voy a ir desglosando, si me da el tiempito, desglosando un poquito estos aspectos. Dice el resumen, los avances en el tratamiento de pacientes críticamente enfermos han llevado a una mayor tasa de supervivencia. Sin embargo, los sobrevivientes a menudo experimentan consecuencias significativas asociadas al modelo convencional de atención en el cual los pacientes tienden a permanecer inactivos, particularmente durante el tratamiento de ventilación mecánica y uso prolongado de sedación. Esto puede determinar trastornos mentales, psicológicos, en el habla, la deglución, secuelas físicas y otras, ¿verdad? Que se destaca la debilidad muscular adquirida, la discapacidad física,
y que persisten tras el alta. La evidencia actual sugiere que la estimulación eléctrica neuromuscular tiene un efecto positivo sobre la masa y la fuerza de los músculos estimulados, pudiendo además inducir efectos sistémicos promiogénicos o antiinflamatorios y regenerativos que podrán influir en una disminución en su estadía y conexión a ventilación mecánica y otros beneficios. Estos efectos podrían impactar desenlaces relevantes para los tomadores de decisiones, como la disminución en la estancia en unidades de cuidados intensivos y el tiempo de hospitalización. Este artículo, entonces, es una revisión bibliográfica sobre el uso de este elemento, ¿verdad? La estimulación eléctrica neuromuscular que se aplica en pacientes críticos. Y habla, además del beneficio muscular, de la masa y de la fuerza muscular, del efecto sistémico que genera, ¿verdad? Como músculo endocrino, que es la musculatura estriada. Y esto es solamente para repasar que la debilidad muscular adquirida en UTI se encuentra afectado el 30 al 90% de la población. Y resaltar ahí que esa afección genera una disfunción pulmonar incluso 5 años tras el alta del paciente, con un aumento de mortalidad. Esto es lo que ahora estamos viendo de aquellos pacientes sobrevivientes del COVID, ¿verdad? Aquellos pacientes que salieron de terapia intensiva hasta hoy arrastran secuelas de la terapia intensiva y de esta enfermedad. Dice, los pacientes pueden experimentar una pérdida en el grosor de la masa muscular diafragmática del 20% en 3 días de ventilación mecánica y una disminución del grosor del cuádriceps de un 10% en una semana de internación. Esos datos es lo que se pudo medir y vamos a hablar un poquito de cómo nosotros podemos acompañar su recuperación. ¿Qué dice también en este artículo? Habla de los factores que generan esta debilidad muscular adquirida, ¿verdad? El desgaste muscular, como había mencionado la licenciada, la sedación, la sepsis, la hiperglicemia, la falla multiorgánica, el uso de corticoides, el bloqueo neuromuscular, la ventilación mecánica. Está íntimamente ligado a la inactividad diafragmática y su consecuencia disfunción. El paciente que está crítico va a tener este desenlace y estas consecuencias, ¿verdad? Todo este contexto genera una inflamación aguda, ¿verdad? Y en etapas precoces podría haberse potenciado una inadecuada terapia nutricional, siendo un poderoso potenciador del catabolismo muscular y eventual proteólisis, ¿verdad? Posiblemente debido al aumento de la producción de citoquinas, proinflamatorios, autofagia y empeoramiento del estrés oxidativo. En este artículo también habla de ese estado nutricional importante y su impacto a nivel del catabolismo muscular, ¿verdad? Y la atrofia que nosotros vemos después. Y yendo ya a lo que es nuestro trabajo, ¿verdad? La prevención. ¿La prevención cuál es? Una de las medidas que habíamos mencionado para iniciar el destete, el uso racional de bloqueantes neuromusculares, la sedación, las movilizaciones y la activación muscular temprana de pacientes que están en UTI ha sido un parámetro de estrategia que se aplica para reducir ese desacondicionamiento físico y mitigar esta disfunción muscular. Esto sabemos, ¿verdad?, lo importante que es el trabajo del kinesiólogo respecto a las movilizaciones, la movilización temprana. Y esa musculatura, ¿verdad? Dicen los colegas, bueno, el paciente sedado, inducido, bajo efecto farmacológico, inducido al coma, o paciente que por alguna situación no puede realizar una movilización activa, que yo le puedo ofrecer como terapéutica desde la kinesiología, desde la fisioterapia. Y es importante recordar que la contracción muscular tiene un impacto positivo no solamente en el trofismo muscular, no solamente en la reducción de la actividad proteolítica y resultante de la
alteración de la fuerza muscular, sino también tiene un componente importante a nivel sistémico, dirigido a las vías anabólicas en todo el cuerpo, teniendo en cuenta este órgano endocrino, ¿verdad? Que es el músculo, es considerado también un órgano endocrino, ¿verdad? A través de la secreción de las mioquinas. Y para ir acelerando nomás el tema, ¿verdad? Las mioquinas se encontró un impacto relevante, además de la masa muscular, como habíamos mencionado, la fuerza muscular, ese perfil antiinflamatorio y de regeneración muscular a distancia en otros grupos musculares, así como también modular la función y el metabolismo de órganos. Entonces, ahí vemos ese componente endocrino que impacta en la contracción muscular, sea una contracción activa a través de estas terapias kinésicas que hacemos manuales, o sea a través de la electroestimulación que vamos a ir viendo. Y observar que ese efecto sistémico, órganos importantes, ¿verdad?, de la economía, de la salud, como hígado, como cerebro, se van a encontrar beneficiados con esa activación muscular. Y la estimulación eléctrica neuromuscular y sus efectos locales en el paciente crítico. Este artículo, como debilidad, encuentra, ¿verdad?, que el número de casos, de muestras y el diseño metodológico no es contundente a la hora de dar un resultado óptimo, ¿verdad?, al hablar de evidencia científica. Y la evidencia que se pudo contrastar y que nosotros conocemos respecto a la estimulación eléctrica neuromuscular es en pacientes sanos y pacientes deportistas, ¿verdad? Eso tiene su evidencia y se observa, ¿verdad? Y hay otros autores que dan recomendaciones razonables para el implemento de esta electroestimulación en pacientes críticamente enfermos a fin de maximizar el rendimiento físico en términos de fuerza, preservación de la masa muscular en extremidades. Estos son otros estudios que se encontró un beneficio positivo. Pero vamos a ir viendo un poquito qué dicen los autores. Hay varios estudios que se realizaron respecto a la electroestimulación en pacientes críticos. ¿Y qué usan estos investigadores para ver, para medir, ¿verdad? Porque ahora lo que queremos saber, ¿sirve o no sirve? Pero ¿cómo mido? ¿Cómo yo evidencio? Además de los test, además de las escalas, además de la clínica, en este estudio de Gerobasili et al. Utilizaron ecografía. Ecografía, como mencionó el colega, es un instrumento que nosotros los kinesiólogos utilizamos en nuestro campo de práctica para evaluar y hacer seguimiento. Este estudio o este elemento, como es un elemento no invasivo, es práctico en su aplicación y da una gran utilidad. Y en este estudio de investigación se tuvo en cuenta 26 pacientes críticamente internados, ¿verdad?, en cuidados intensivos, conectados a ventilación mecánica. Que en la electroestimulación parece preservar el diámetro transversal del vasto intermedio y el recto femoral del cuádriceps. Entonces, con el estudio de ecografía, ellos observaron con estos 26 pacientes que se puede preservar ese diámetro de la masa muscular del vasto interno y el recto femoral, siendo una intervención segura y potencialmente útil para prevenir el desgaste muscular, dice. Y Rodríguez y equipo, ¿verdad?, quienes aplicaron electroestimulación solo en un lado del cuerpo de pacientes sépticos conectados a ventilación mecánica, encontraron un puntaje significativamente mayor utilizando la escala manual de fuerza muscular, el de MRC, que usamos para medir la fuerza, en el lado estimulado, en comparación con el hemicuerpo, que es el control, ¿verdad?, en este estudio. Entonces, ellos encontraron un puntaje significativamente mayor en relación a la escala manual. Hay muchas cuestiones que yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo evaluaron pacientes sépticos? ¿Cómo aplicaron esta escala? Sería interesante
leer el artículo de este autor para profundizar un poquito y replicar en nuestros servicios. Y otros investigadores aplicaron la biopsia, una biopsia en el cuádriceps de estos pacientes que están sedados y que recibieron electroestimulación en un lado, ¿verdad? Y el otro lado, como es una zona de control de este estudio de investigación, y se observa un grado de atrofia muscular en la extremidad inferior estimulado. Entonces ellos en estos estudios encuentran ciertos beneficios con la electroestimulación. Eso en cuanto a la masa muscular. Bueno, con la ecografía, la biopsia, MRC, se puede medir, cuantificar, evidenciar la fuerza, la masa, ¿verdad? Y el efecto sistémico, habíamos dicho que también tiene un efecto sistémico importante en ese paciente crítico. Y este estudio también, donde la electroestimulación se aplica a nivel del cuádriceps. ¿Por qué el cuádriceps? Eso también creo que uno de los colegas preguntó qué zona es interesante hacer esa ecografía, ¿verdad? Los músculos que se utilizaron en varios de estos estudios para medir la fuerza, la masa y para colocar los electrodos de electroestimulación fue en primer lugar el cuádriceps. ¿Por qué el cuádriceps? Porque dice que el cuádriceps tiene un mayor tejido y mayor masa y mayor, es más amplio como órgano muscular, ¿verdad? Estriado. Y por tanto esto genera mayor producción de estas mioquinas, que finalmente es lo que uno busca como efecto sistémico. Entonces en este estudio dice que pacientes internados que no conectados a ventilación mecánica podrían no solamente prevenir la debilidad muscular adquirida en UTI, sino también es un elemento interesante y significativo en cuanto a la estadía y al tiempo de ventilación mecánica. Y vemos acá el rango, ¿verdad?, de 0 a 10 días como rango de aplicación de electroestimulación en un grupo de estudio y en otro grupo que de 0 a 44 días recibió esta electroestimulación periférica a nivel del cuádriceps y también a nivel del tronco, dice, a nivel de los músculos respiratorios. También se colocó estos electrodos. Y bueno, y otros estudios más aportan el valor positivo y el impacto a nivel sistémico. Tener en cuenta que la relación de esta electroestimulación busca, además de preservar esa masa muscular, la secreción de las mioquinas. Y hay estudios que se realizaron y se observaron que hay valores interesantes positivos en pacientes con insuficiencia cardíaca también. Y bueno, ¿cómo midieron, cómo encontraron ese resultado positivo? A través de marcadores sanguíneos periféricos que activa justamente ese componente inmunológico y inflamatorio. En este caso fue un estudio que se aplicó en 24 pacientes con insuficiencia cardíaca moderada a severa, sometidos a un programa de entrenamiento de 6 semanas basado en esta electroestimulación. Ustedes se preguntarán qué tipo de corriente utilizaron, ¿verdad? Esta revisión bibliográfica aplicó un tipo de corriente como el FES, que es uno de los tipos de corriente que usamos en consultorio y en terapia intensiva en este caso, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo más pudieron demostrar, ¿verdad?, a través de la proteína C reactiva, que como vemos acá se encontró estos resultados? Y la electroestimulación neuromoduladora favorece a esta producción de mioquinas, ¿verdad? Estas mioquinas, estas proteínas, enzimas, como producto de este órgano endocrino, lo que busca justamente es generar ese efecto antiinflamatorio sistémico y, como dije anteriormente, tener una relación también paralela o asociativa a por vecindad, ¿verdad?
a los demás grupos musculares. Y bueno, y otro punto interesante, ¿verdad? Ya me compraron mi electroestimulador, ya tengo en terapia intensiva y estos estudios demuestran, ¿verdad?, su aplicación de 30 minutos. El tiempo de uso, ¿verdad?, habla en estos estudios de 30 minutos de electroestimulación. Y que ahí se observa estos cambios, el cambio tanto de las citoquinas a nivel sanguíneo. Bueno, y ahí continúa sobre estos puntos. Esta revisión bibliográfica, que después voy a pasarle el link para que descarguen, es libre este artículo. Aquí está el resultado de varios estudios que, como verán, el más antiguo es de 2013, luego tenemos 2014, 2019, 2020, 2021. Y en cada uno de ellos habla de las conclusiones, habla del resultado. Al final yo les voy a comentar un poquito que estos resultados, si bien son estudios, son ensayos clínicos aleatorizados, que como nivel de evidencia científica es importante, el número de pacientes y el diseño metodológico no nos permite a nosotros hablar con certeza del resultado de esta terapéutica. Este es también parte del artículo científico donde ilustra el efecto de la electroestimulación, la estimulación eléctrica neuromuscular como efecto local, mejora la masa muscular, la fuerza, a nivel sistémico produce esta liberación de bioquina, eso nos ayuda a disminuir el tiempo de ventilación mecánica, y a nivel clínico disminuye la estancia en terapia intensiva, el tiempo de hospitalización. Estos son los efectos locales, sistémicos y de potencial impacto. Me pareció interesante este artículo porque nos permite utilizar esta herramienta también en nuestro servicio. Y ustedes se preguntarán, ¿verdad? Tengo mi electroestimulador, ya tengo mis electrodos, ¿dónde voy a aplicar? En varios de los estudios, en primer lugar, optan por el cuádriceps. Cuádriceps, podría ser isquiotibiales también, gastrocnemios, abdominales, intercostales, pectorales. Aquí habla del tipo de corriente que podemos aplicar, ¿verdad? Este dato es interesante para aquellos colegas que van a hacer el pedido a los administradores de la terapia intensiva, ¿verdad? A la hora de elegir, de optar, de solicitar el equipo, las características podemos ver acá. Y en las sesiones, se recomienda entonces sesiones diarias, 2 veces por día, es lo que se recomienda, en forma semanal, 5 a 7 veces, la duración 30 minutos a 60 minutos, y cuánto tiempo este programa que yo quiero aplicar va a ser de 10 días a 14 días. Esto es entonces una de las evidencias que observa estos resultados satisfactorios en nuestros pacientes. Y esto es nada más y para ir finalizando, que la electroestimulación tiene efectos positivos, como habíamos dicho, no solamente a nivel muscular, a nivel sistémico, reduce la estadía. Sin embargo, aquí me voy a detener, y como esta es una reunión científica y la idea es generar ciencia y si es posible dar más solidez a nuestro trabajo, dice acá, sin embargo, la calidad de la evidencia que sustenta su efectividad tiene un riesgo de sesgo moderado a alto, por lo que más y mejores estudios en términos de diseño metodológico son necesarios para discriminar su real efectividad y potencial aporte en el cuidado de esta vulnerable población. Y así la electroestimulación puede ser considerada como una potencial herramienta en la prevención y rehabilitación de las diferentes disfunciones neuromusculares que padecen los pacientes críticos. Y con eso finalizo entonces la lectura rápida de este artículo que
Ustedes pueden descargar, es muy lindo, esto es nada más un resumen, se puede profundizar y muy lindo sería poner en práctica en los servicios. Y bueno, aquí dice, en cuanto a EMC utilizada en la UCI del documento que presentas, ¿cuál sería el equipo ideal? Ahí está justamente, no sé si pudieron leer, porque todas estas preguntas nos hacemos nosotros. Y en este material ustedes hablan del, no podemos nosotros aquí hablar de marca comercial, pero las características del equipo que vamos a necesitar están en este artículo. Sí, y es portátil. En este artículo se ve la imagen, por lo menos se ve la imagen de los electrodos y del equipo, no se ve la marca. Genial. No sé si hay alguna pregunta. Para el tema de bioseguridad que dice la compañera, se puede pedirle al familiar que compren los electrodos o se utiliza los electrodos de caucho que se pueden desinfectar también. Pero va a depender del equipo que se tenga también. Eso también decía en el artículo, que lo más importante es que la piel esté intacta, no tengamos lesiones en la piel, edema, ampollas. Decía en el artículo que puede haber un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si nosotros aplicamos de manera incorrecta los electrodos sobre todo. Eso mencionaba en el artículo. No sé si hay alguna otra preguntita, consulta, aportes. Sí, un aporte ahí con el tema de la eco. También, o sea, no solamente para medir diafragma y medir cuádriceps podemos usar los kinesiólogos. Nos ayuda mucho en el tema de la movilización pasiva porque vos podés ver, por ejemplo, si tu paciente está con un derrame pleural, que eso va a dificultar que vos le puedas movilizar, o si tengan que colocar algún dreno a tu paciente. O sea, también hay otros puntos donde podemos utilizar, aparte de medir el grosor del diafragma y de medir cómo está el cuádriceps, ¿verdad? Para el tema de la TBP también se puede también. Se utilizaría más tipo preventivo, no sé si es la palabra, pero nos puede ayudar muchísimo, nos puede ayudar. Solamente que tienen que ser personas que estén capacitadas, entrenadas en utilizar la ecografía. Sí, nosotros, por ejemplo, en el San Jorge utilizamos y, por ejemplo, podemos ver como nosotros, la mayoría de los pacientes que tenemos son cardiológicos, nos sirve mucho para iniciar la movilización temprana en el sentido de que si no están sobrecargados nuestros pacientes, entonces nosotros si le movilizamos, ese corazón no va a poder trabajar como tiene que trabajar y con la eco podemos ver, ¿verdad? Esas cosas. Y aprovechando nomás el espacio, y siempre surgen ideas de investigación. Cuando uno tiene así una propuesta de un proyecto, ¿verdad? Una idea, y uno dice, pero no tengo plata, no puedo comprar el equipo. Existen fondos, ¿verdad? A través del CONACYT uno se puede inscribir y puede presentar una propuesta de trabajo y CONACYT solventa al investigador comprando estos elementos, ¿verdad? El elemento del ecógrafo, porque es costoso, y los cabezales para cada tejido se compra un cabezal y ese es el más costoso. Para cavidad pleural, otro cabezal para partes blandas, otro para la gente que hace traumato, otro. Y existe esa posibilidad de solicitar ese apoyo y ahí crear evidencia, ¿verdad? Tomar una muestra importante y hacer un seguimiento con estos elementos. Porque yo no sé si alguna institución pública cuenta con ecógrafos de uso kinésico, no de uso médico. La verdad que no sé en Paraguay.
Pero el mismo ecógrafo es. El mismo ecógrafo que utilizan los médicos para hacer las mediciones es el que usamos nosotros. Sí, sí, lo que pregunta la profe es si es solo exclusivo, tipo que en la unidad de kinesio tenga exclusivo su ecógrafo. Ah, no, nosotros usamos el que está en la unidad de Sí. terapia. Nosotros también, nosotros usamos el que está en la unidad, pero no tenemos uno exclusivo así nuestro. Pero obviamente es caro y en un hospital público es difícil. Por ejemplo, tiene que ser, se supervisan dentro de la unidad de terapia. Sí. Eso para motivarnos, ¿verdad? Y hacer más estudios y demostrar, porque estos estudios demuestran, ¿verdad? Que hay un costo que se reduce de forma importante al realizar la movilización temprana en cuanto a estadía, antibiótico, medicación. Pero a veces cómo nos cuesta medir ese impacto y resultado de nuestro trabajo. Y si bien hacer estas pruebas sanguíneas, como varios de los estudios pudieron hacer, o una biopsia muscular que ya escapa a veces por el costo, la ecografía sí es accesible y no invasivo, solo que hay que estar capacitado para interpretar. Y ahí pregunta Rodrigo el tiempo, y 30 minutos dice esa revisión bibliográfica. 30 minutos es el tiempo mínimo de colocar los electrodos. Y teniendo en cuenta que los 30 minutos del parámetro luego que solemos también usar cuando hablamos de destete, cuando hablamos de reacondicionamiento cardiovascular, ¿verdad? No sé si hay otra preguntita. Tenemos que generar un grupo de los que trabajamos en la UTI para, o los que no trabajan en la UTI pero les gusta, por ejemplo, para hacer estos temas de debate, porque la asociación está haciendo por mes, pero diferentes tipos de temas. Creo que el mes que viene es suelo pélvico, trauma, cardio, neuro. Entonces, se puede, por ejemplo, armar un grupo de estudio o un grupo científico, que es lo que ustedes propongan, ¿verdad? Entonces, está, por ejemplo, el licenciado Luis Escobar, está el licenciado Carlos Roche, y hay muchísimos que trabajan en terapia intensiva que nos pueden aportar muchísimo. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, podemos proponer eso a la asociación, para crear un grupo para ir debatiendo estos temas. Sí, a mí me encanta la idea. De hecho, los debates es lo que nos ayuda a crecer, ¿verdad? Ese disenso y ese cuestionamiento, eso es importante. Lo de movilización pasiva, yo me quedé ahí y vamos a hacer unas cuantas revisiones y tener más información y compartir, ¿verdad? Masticar todo eso y tratar de compartir. Súper bien. No sé si quedó algo más, licenciada Estefanía, o cerramos hasta aquí. No, creo que no. Siempre había una pregunta, estoy mirando los chats. Decía si el rol de kinesiólogo hablaba algo sobre el fármaco. Nosotros tenemos que tener conocimiento del fármaco, ¿sí? De lo que se está utilizando con ese paciente, saber las dosis, saber el por qué se está utilizando, porque tiene doble vasopresores, porque tiene doble sedación, porque tiene uno nomás, porque ayer se le sacó y hoy no, o porque ayer se le sacó y le pusieron, ¿verdad? Sí tenemos que saber cuál es la función y cuál es la disfunción, qué es lo que causa. Entonces, sí tenemos es también nuestro rol saber sobre fármacos, porque a partir de ahí nosotros vamos a ir encaminando nuestra terapia. Y además, trabajar con el equipo multidisciplinario
que había enfatizado la licenciada Estefanía, porque a veces no todo podemos saber. A veces ya escapa algunas cuestiones por nuestra formación, ¿verdad? Y de la mano con el equipo hay que trabajar, no tomemos arbitrariamente decisiones dentro de nuestra autonomía, por supuesto, nuestra autonomía es única, pero seamos siempre abiertos y trabajemos en equipo, no nos creamos dueños de ese conocimiento, siempre dentro del límite de nuestra autonomía, ¿verdad? Con eso no digo que tenemos que seguir directamente una receta, pero es muy importante ese trabajo, esa confianza con el equipo de salud, porque son pacientes críticos. Si bien está monitorizado ahí minuto a minuto, a tu lado tiene que estar el intensivista trabajando contigo y apoyándote y confiando en vos. No sé, eso seguramente todos los colegas estarán de acuerdo, los que están en UTI, fueron ganando terreno gracias a la confianza que demostraron, ¿verdad?, en su quehacer. Y bueno, por mi parte es todo. Agradezco muchísimo, agradezco mucho la presencia de ustedes. Veo colegas Ciudad del Este, Villarrica, de varias instituciones públicas y privadas. Eso nos motiva a seguir trabajando. Genial. Entonces nos vemos en la siguiente reunión científica que, según en las redes sociales, se va a establecer la fecha. Muy bien. Buenas noches para todos. Estaremos en contacto. Muchas gracias por su Buenas participación. noches. Muchas gracias.